Con todos ustedes, los discípulos de Armiteus. Bienvenidos a todos a la gala del Hermitage de Oro. Bienvenidos. Ahí estamos. Un año más tenemos nuestra gala donde daremos distintos premios a los juegos de este año. Eso es, solo va a haber juegos que hayan salido a tienda este año 2025 o que haya llegado el Kickstarter Crowdfunding GameFound. Si ha llegado este año, pues también entraría en esta gala de los Hermitage de Oro. Lo vamos a hacer por categorías, como el año pasado. Así cada uno tiene su huequecillo, porque puede que un juego no sea muy fuerte en reglas, pero sí que lo sea en el arte o en los componentes o en cualquier otra categoría. Eso es, así que venga, vamos a poneros por pantalla las 8 categorías de este año. Bueno, vamos con una de mis categorías favoritas porque es la del plastiquete, ¿vale? Así que... Ya sabéis que en este canal gusta mucho, así que esta categoría va a ser mejores miniaturas. Bueno, pues vamos con los nominados a mejores miniaturas para el 2025, ¿verdad? Estamos en el 2025. Sí, vale. Doy fe. 2025. Para este año, los nominados a esta categoría son ISS Vanguard, The Bridge, Zombicide White Bear, Ha estado difícil, ¿eh? Porque estaban ahí... Que las categorías han estado difíciles. Sí, han estado difíciles. De hecho, había desacuerdos incluso de vez en cuando. Esto ahí. Hasta que nos hemos puesto de acuerdo, pero bueno. Pues vamos a ver quién se lleva la Hermitage de Oro a mejores miniaturas. ¿Penélope? Pues uno de los juegos que más me ha gustado este año, además, que ha sido The Bridge. The Bridge tiene unas miniaturas que están muy bien, además tienen parte en distintos colores. Sí, distinto plástico. Eso es, ya sabéis, estas que vienen como medio transparentes o translúcidas, mejor dicho. Y la verdad es que eso le ha dado un encanto, además de complejas, porque no eran miniaturas sencillas, eran miniaturas un tanto complejas. Sí, la verdad es que, Ludus Magnus Studio, que es la editorial que hace originalmente el juego, en España lo hemos tenido gracias a Pip Game en español. Y las miniaturas estaban muy bien. Ha estado difícil, ya digo, porque los otros dos candidatos pues también estaban muy bien, pero es verdad que creemos que las de Bridge estaban un puntito discutible, si queréis, en los comentarios, pero como siempre. Más o menos, yo creo que sí, que sea más que merecido. Bueno, pues ahora, deshazte de esa tarjeta. Y vamos con la siguiente categoría. Venga, esta me la pido yo. Mejores componentes. Bueno, aquí intentamos evaluar pues todos los componentes del juego, ¿vale? Normalmente pues ya no tenemos en cuenta las miniaturas porque les hemos dado una Hermitage de Oro, ¿vale? Entonces pues ya aquí puede ser el tablero de personaje, el propio tablero en el que jugamos o libro-juego, los tokens, cualquier accesorio que venga dentro de la caja. Vale, todo. Entonces, bueno, pues vamos con los 3 nominados a mejores componentes. Que son Maladun, ISS Vanguard, y Batalla de Hoth.
Bueno, redoble. Y el Hermitas de Oro a mejores componentes es para ISS Vanguard. Igual, aquí también ha estado reñidito, ¿vale? Pero sí es verdad que ISS Vanguard quizás tenía más mérito, ¿vale? Porque trae muchos más componentes, aunque no evaluamos la cantidad, pero sí es verdad que al tener tal cantidad de componentes, el cómo hacerlos y que todo tenga una calidad bastante buena y demás y tal, pues sí, vale. Y que no te saque del juego, que todo sea acorde al juego y demás. Las cartas de Awakened Realms son tremendamente buenas, de grosor y demás. Entonces, bueno, creemos que como componentes del juego, creemos que está más que merecido. Sí, no está nada mal. Y vamos con la siguiente categoría, que es la de mejor arte. Esta es la categoría de la discordia, porque a gusto los colores y si todo es subjetivo, en esta todavía más. Claro, entonces, porque es verdad que el arte de un juego, como bien sabéis, puede gustarle a unos, pero no a otros. De hecho, siempre ha habido mucho debate con esto, ¿no? De si te cambian de un juego que te gusta además. Sí, siempre hay gente que le gusta más el cambio y hay gente que no. Bueno, ya sabemos que es subjetivo. Venga, ¿cuáles son nuestros nominados a mejor arte? Nuestros nominados para esta categoría son Destino de la Comunidad, Batalla de Hoth, Zombicide Whitebird, Está reñido, ¿eh? Está. De hecho, tuvimos que discutir un poco. Sí, tuvimos que debatir. Pero bueno, al final elegimos un ganador. Llegamos a un acuerdo. Y el ganador es el Destino de la Comunidad. Creemos que está muy bien implementada la temática, con las miniaturas, algunas que hacen falta, los Meeple representan el grupo, porque Frodo y Sam, por ejemplo, van juntos, el tablero está muy bien representado, las tropas, el ojo de Sauron. Creemos que el arte hace que te metas perfectamente. Y la torre de dados, que es la torre de Sauron. Sí, claro. Entonces, funciona muy bien en conjunto el juego visualmente y, bueno, pues se lo hemos dado porque son de buena calidad. Bastante, sí, creemos que atrapaba bastante y te ayudaba a sumergirte más de la temática, pues se lo ha llevado, ¿vale? Sí. Pensamos que era el mejor de los nominados. Bueno, vamos con la siguiente categoría, una categoría que es a mejor inserto. ¿Cómo se agradece un buen inserto donde guardar las cosas y no encontrártelas desperdigadas? Más que eso, es que sea fácil de sacar para jugar, que te facilite el setup. Que puedas decir, claro, esto está aquí, para sacar las cosas y más o menos a jugar, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos con los nominados a mejor inserto. Pues tenemos como nominado a ISS Vanguard. The Breach. Y por último en esta categoría, la Batalla de Hoth. Bueno, aquí ha estado difícil, porque la verdad que los tres insertos que hemos seleccionado cumplen los requisitos que hemos dicho. Ayudan en el setup, es fácil de guardar las cosas, entonces están bastante bien. Sí. Pero
aquí el ganador, había que elegir uno, y el ganador ha sido ISS Vanguard. Pues lo dicho, tiene un inserto que está genial. De hecho, la primera parte del manual te explica cómo colocar las cartas, que tiene 500 millones de cartas, en los insertos, para que luego, cuando estés jugando, sea sacar ese inserto de cartas y sepas coger por adelante, por detrás, y todo vaya mucho más fluido, ¿vale? Y también tiene forma para guardar el juego y demás. Entonces, bueno, era más complejo que los demás y cumplía una función quizás más compleja que en la de los otros, que son... Que no es solo guardar, sino que es que te facilite, como hemos dicho, sacarlo a mesa de una forma bastante buena y fácil. Así que ha ganado. Ahí estamos. Bueno, antes de continuar, queremos daros las gracias a todos, ¿vale? A todos los que nos veis, sobre todo a nuestros mecenas, por supuesto, pero a todos los que os suscribís al canal, o aunque no estás suscrito pero nos ves, pues también muchísimas gracias, porque tenemos que reconocer que este año ha sido un año para nosotros ha sido muy buen año para el canal, ¿vale? Estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos ido consiguiendo este año, que ha sido para nosotros una maravilla. Lo hemos disfrutado, hemos visto cómo hemos ido creciendo cada vez más, cómo nos han empezado a contactar editoriales como Monolith, Awaken Realms, en fin, un locurón. Y además nos hemos divertido más, si eso se pudiera. Exactamente, encima lo hemos disfrutado hasta más. Entonces, bueno, esto, vale, sí, nosotros somos los que estamos aquí, los que hacemos el trabajo, como quien dice, pero esto sí, no es por vosotros que estáis al otro lado, apoyando con vuestros likes, vuestros comentarios, recomendándonos cuando podéis y demás. Esto no habría pasado y no sería posible. Así que un besazo a todos, ¿vale? Y en especial, pues sobre todo a nuestros mecenas, un abrazo enorme, ¿vale? Porque ellos sí que están ahí a fuego, dándolo ya todo lo que pueden y más, ¿vale? Más. Así que enormes gracias a todos, ¿vale? Nuestros suscriptores, nuestros viewers, espectadores, ¿verdad? Yo qué sé, que hablan así. Nuestros espectadores, pues yo qué sé, es la jerga. Nuestros espectadores y nuestros mecenas. Muchísimas gracias a todos por esto. Y si no te has suscrito, ¡bah! Aprovecha y suscríbete y forma parte de esta aventura, hombre, que este año que viene vamos a ver hasta dónde llegamos. Y continuamos. Continuamos con la siguiente categoría, que esta vez es el juego mejor tematizado. Esto es importante, ¿vale? Esto es importante porque a este canal ya sabéis que es de juegos temáticos, entonces siempre intentamos valorar o dar un premio a las Ermitas de Oro pues a ese juego que más consigue que te metas en el tema, ¿no? Y te olvides un poco quizás de cómo se juega no estás pendiente de las reglas, en cómo hago esto, sino en la aventura, en cómo avanzar y demás. Y no solo eso, sino que cuando acaba el juego sigues comentando la aventura. Exactamente. Termina esa aventura, ¿no? Ostras, ¿se acuerdas cuando fuimos a la montaña? No sé dónde. Claro, como si nosotros hubiéramos ido. Ese tipo no de importa, cosas. hemos ido. En ese juego hemos ido. Ahí está. Hemos visitado otros mundos. Entonces, venga, vamos con los nominados. Los nominados a Mejor Juego Tematizado son Maladu, Invencible, y Batalla de Hoth. Bueno. Y aquí también hubo mucho debate. Sí, aquí hubo mucho debate con esto, pero finalmente ganó Batalla de Hoth. ¿Por qué? Porque soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo. ¿Vale? Como no quiero. Lo usa para ganarme. Exactamente. Exactamente. A ver, los tres juegos que hemos nominado cumplen bastante lo que hemos mencionado, pero sí es verdad que yo creo que el de la Batalla de Hoth, todo el juego, todo él, conspira para que te metas en ese momento del Imperio contraataca, y si eres el Imperio te sientas un poco aplastante, y si eres de la rebelión que sufras como no está escrito, ¿vale? Para sobrevivir.
Creemos que está muy bien Sí. matizado, que te metes y estás pensando pues es en eso, en cómo avanza el imperio, estos rebeldes, cómo se esconden y no puedo con ellos y tal. Aplastar el imperio a los rebeldes. Sí, Vale. sí, más o menos es lo que está pasando. De hecho, estamos grabando la campaña, ¿vale? Que la estáis disfrutando los domingos a las 7 de la tarde, en Domingo de Aventuras, ahí tenéis la campaña de la batalla hot. Y si queréis saber si el imperio consigue aplastar a la rebelión, tendréis que verlo. Sí, se te ve el plumerío del imperio, pero bueno. Bueno, siguiente categoría, Penélope. Venga, siguiente categoría, muy importante esta categoría. Muy, muy importante. Yo diría que casi más importante que todas las que hemos... Sí, Sí. porque con las otras, digamos, si el juego... Si el patina, insecto no está bien, claro. porque vosotros sabéis que pueden llegar en una caja las cosas sueltas, lo metes en bolsitas, te apañas. Que las miniaturas no sean suficientemente buenas, bueno, Buah. te apañas. El arte, subjetivo. Los componentes, depende, pero esto es muy importante. Esto es muy importante. Esto es el manual, ¿vale? El Hermitage de Oro al mejor manual. Los manuales han hecho que adoremos un juego o que lo tengamos que tirar directamente porque no hay quien lo entienda. Sí, o si es muy complejo el manual y no te ayuda a facilitar la curva hasta de aprendizaje, es decir, el poder hacerte y manejar el juego, pues a veces el juego, aunque luego sea muy bueno, queda ahí condenado al ostracismo y tal. Entonces creo que es muy importante y vamos a reconocer, pues bueno, estos son los mejores manuales, estos que los lees y dices, qué gusto da, que ya lo he leído y ya sé Qué jugar. fácil, no tengo ninguna duda. Exactamente. Nada que alegar, señoría. Sí, esto va así. Así que vamos con los nominados. Venga. Invencible. Batalla de Hoth. Zombicide White Death. Y el ganador al mejor manual es Invencible. El señor Invencible trae un manual muy sencillo con el que es muy fácil Es muy fácil de aprender a jugar Es tremendamente al juego, sencillo. Además, todo viene con distintas cajas en distintos colores para que te llamen la atención. Está muy bien pensado y resumido, concreto, facilísimo. Sí, de hecho, será que será que cuando yo empecé a leer el manual y demás y tal, luego se puso Penélope y los dos comentamos, dices, jo, qué bien está esto, ¿no? O sea, es que ibas leyendo, vale, esto es clarísimo. O sea, no, muy bien explicado, con sus ejemplos y demás. De hecho, la primera parte del manual es solo para describirte la estructura de las cartas, todo súper claro, bien explicado. Te pones a jugar y ni una duda, chico. O sea que estupendo, Ni más que que merecido. que coger el manual para consultar, No. ni una sola Ni una sola duda. Así que, estupendo. Sí. Vamos con la siguiente categoría Veamos. y ahora le llega al mejor juego cooperativo. Llegamos a los Hermitage de Oro pesados, ¿no? Los dos más pesados del año, porque esto ya implica más Implica cosas, ¿no? un Es que, conjunto. Claro, ya implica un todo, ¿no? Y entonces ya empiezan a ser palabras mayores. Sí, pero hay que entender que en el juego cooperativo quiere decir que se haya podido cooperar correctamente, no que sean los únicos juegos cooperativos a los que hemos jugado, sino que nos hemos sentido que más teníamos que cooperar en el juego. Eso es. Eso es. Venga, pues vamos con nuestros tres nominados. Venga, los tres nominados son Invencible, Destino de la Comunidad y Zombicide White Death. Aunque
tengo que hacer una puntualización. Sí. En Zombicide normalmente me mandas a la muerte. No, pero eso, como cambiaron las reglas y ahora ya no se puede beneficiar el bien común, no se puede obtener mediante el sacrificio de algún superviviente, pues eso ya no se puede hacer, que era una estrategia más que válida para conseguir la victoria. Pero desde que sacaron la segunda edición y demás, si un superviviente muere, pierdes la partida. Entonces ya no puedes sacrificar a un superviviente para ganar. Entonces ahora hay que cooperar más si se cabe, ¿vale? Ya no puedes sacrificar a nadie, hay que salvar a todos. Eso. Entonces, bueno, es verdad que esta sí también fue... También fue reñida. Sí, pues llevamos estos tres juegos que son muy cooperativos y demás. Pero bueno, al final... Pero conseguimos llegar a un acuerdo, además fue un mutuo acuerdo, y el ganador de esta categoría es El Destino de la Comunidad. Pues sí, porque destruir el anillo único no es fácil hacerlo. No es Solo fácil. que se lo pregunten a Frodo. Si no estuviera Sam, no hubiera Si ido no a ningún estuviera lado. Sam, Aragorn por detrás, Legolas, los Rohirrim. Pero sí, es un juego muy cooperativo. Tienes que utilizar las capacidades de los personajes para ver qué es lo que se les da mejor hacer, intentar explotarlo, pero teniendo en cuenta cuál es el objetivo final y cómo podemos todos, desde digamos las habilidades de nuestros personajes y sus capacidades, aportar en esa faceta para que Frodo y Sam consigan llevar el anillo Si no y destruirlo. te ayudas en este juego, no lo vas a conseguir nunca. Es imposible. O sea, No se puede. Tienes que mandar a alguien que vaya a recoger a los de Gondor para que ayuden en la batalla, o a los elfos, o intentar distraer a las tropas para que vayan a otro Y al lado, ojo de y al ojo de Sauron para que vayan a otro lado, tal. Entonces hay que trabajar muy, muy en equipo para conseguir llevarse la victoria en el destino de la comunidad. Así que, más que merecido. Y llegamos a la Hermitage de Oro más importante, que es el Hermitage de Oro, al mejor juego de mesa. Pues sí, el mejor juego de mesa del año 2025. Para nosotros, evidentemente. Sí, claro. Tenemos nuestros tres nominados. sí. Fue un poquito difícil. Un poco. Un poquito. Un poquito, sí. Fue un poquito, pero sí es verdad que no tanto como otras. Aquí coincidimos bastante rápido en el... Ostras, Sí, sí. Hicimos este. O sea, los otros a lo mejor... Era... Nosotros podíamos tener nuestros rifirrafes de quién tenía que entrar en la categoría, pero había uno común que tenía que entrar. Sí. Así que venga, vamos con los tres nominados a la mitad de oro más importante, mejor juego del año 2025. Tenemos The Bridge. Invencible. Zombicide White Day. Y el ganador a mejor juego del año 2025 en este canal de los discípulos de Hermitage es Invencible. Un premio consideramos más que merecido porque tiene un poco de todo. Tiene un manual muy sencillo, tiene una temática en la que te puedes sumergir, sobre todo si has visto la serie o te has leído los cómics. Y además tiene unos componentes que te invitan a jugar. Sí. Mola un montón, es un juego también muy cooperativo, que tienes que tomar muchas decisiones a lo largo de la partida, pues cualquier escenario. Decisiones cruciales, te pueden hacer ganar o perder. Sí, sí, o sea, tienes que decidir bastantes cosas y eso mola un montón. Tiene modo campaña también, o puedes jugarte las partidas en standalone, puedes jugar en solitario o con más gente. Y es invencible. Entonces, que tenía que ser, tenía que ganar, es que es invencible. Claro, exactamente. Había señales. Había señales, el propio nombre lo decía. ¿Quién va a ganar? Pues este que es invencible. Y efectivamente, ganó las mitades de oro. Ahí está, vale. A nosotros nos ha encantado porque la verdad es que, como anécdota, después de la primera partida, me acuerdo que la jugamos, acabamos,
Y los dos dijimos, quiero jugar otra. Pero bueno, pues no se podía. En ese momento no se podía. Claro. Pero dices, ostras, cuando un juego te hace eso, que juegas la primera partida y automáticamente según acabas, dices, quiero jugar otra. Bueno, pues creo que está todo dicho, ¿no? Según vas aprendiendo a jugar al juego o le juegas más te apetece. Me recuerda mucho allí a Joe en ese sentido. Sí. Que cuanto más jugábamos, más queríamos jugar. Sí. Así que, bueno, pues por nuestra parte, nada más. No os perdáis este vídeo de aquí y ¡Felices fiestas! Los discípulos ya